Vamos a hablar justamente con Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Gracias por estar aquí en Primero a las 12. Carla, buenas tardes. La Defensoría del Pueblo ha tomado nota sobre este caso en Chimbote que deja muchas preguntas que hacerse, ¿no? Por ejemplo, esta mujer va a la comisaría para denunciar una agresión y termina recluida en una celda con signos de estrangulamiento, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Sí, lo primero que debo señalar es que nuestra oficina en Chimbote inició una investigación a pedido de la madre del agresor, el señor Diego Ora, justamente por la actuación irregular. Pero los hechos han ocurrido, de acuerdo a los documentos que tenemos, de la siguiente forma. Han habido agresiones mutuas entre ambos y son exconvivientes. Y él es el que va a la comisaría a denunciar y ella lo sigue. Finalmente los dos llegan a la 1 de la tarde del día 31 de julio a la comisaría 21 de julio de Chimbote. Y ella, ahí no se cumple ningún protocolo, en primer lugar, porque una mujer que va en una situación de violencia, así sean agresiones mutuas, tiene que ser contenida. La contención es lo primero que se hace para ver qué es lo que ha ocurrido. Se hace un acta, se levantan una serie de documentos, pasan un reconocimiento médico legal. Las lesiones no son graves, es de 1 por 5 días de tratamiento para él y 1 por 3 para ella. Pero la información que nosotros tenemos es que ella, al ir a denunciar, deja 2 menores de 3 y 6 años solos en su vivienda. Ajá. Entonces, preocupada por esa situación, pide a los efectivos policiales que le permitan comunicarse con un familiar. Pedido que es impedido por los efectivos policiales y obviamente ahí hay una restricción y una flagrante vulneración a los derechos fundamentales de ella de poder comunicarse con un familiar. Claro, es lo normal, ¿no? Creo que cuando los meten presos. Y en el tema de la violencia, los protocolos indican que debe levantarse una ficha de valoración de riesgo, que en este caso debió darse para ambos, porque ambos iban en calidad de denunciado y denunciante. Luego ocurre lo que ocurrió, han estado en celdas separadas, ambos, y el ex conviviente lo que señala es que al despertar, porque él se durmió, la vio colgando de una sábana. Pero luego la policía le pide a él que limpie el calabozo, que también es absolutamente irregular. Que limpie el calabozo donde falleció su ex. El calabozo donde no falleció ahí, la llevan con signos todavía de vida a un hospital, pero le piden que eche a la basura las sábanas, las frazadas, las sandalias de ella, o sea, todo aquello que podía dar evidencia de qué es lo que ha ocurrido en el lugar, que es absolutamente irregular. Días después ella fallece. Y acá el tema es tan serio que hemos cursado una comunicación al director general de la policía para que se haga una investigación prolija, porque el caso está decantando en un expediente que, como siempre, se puede formar para poder tapar las cosas que están pasando. El día de ayer el suboficial que investiga ha mandado una carta notarial al agresor pidiéndole que se retracte de la denuncia que ha hecho, porque él y su madre han venido a la Defensoría a presentar una queja. Y el retractarse significa señalar que esta mujer ha llegado a esa situación sin ninguna responsabilidad de la policía, por un lado. En segundo lugar, han señalado que ella ya tuvo intentos de suicidio, pero el hecho de que una mujer haya intentado suicidarse y que no está probado, no significa que en una comisaría no tenga la suficiente atención y protección para preservar su vida y su integridad. Claro. Que supuestamente eso es lo que hace la policía, ¿no? Resguardar al ciudadano. Así es. Y en este caso lo grave es que existiendo una ley, existiendo los protocolos, existiendo las formas como la policía debe actuar con empatía, con especialización y respondiendo a un problema tan serio, la Defensoría advierte que no ha pasado todo ello, porque si todo lo previo hubiera pasado, probablemente ella no hubiera entrado en tal cuadro de desesperación para intentar quitarse la vida. Ahora, obviamente, sobre el tema de si se estranguló o no, estamos a la espera de la necropsia. Hemos pedido que las cámaras que existen en la comisaría, el fiscal las pueda inmovilizar, porque esto tiene que investigarse a fondo. A ver, ¿cómo hubiera sido el protocolo de una comisaría que sí está capacitada, digamos, para atender ese tipo de denuncias de violencia familiar?
por parte de los dos, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer. ¿Cómo se debió haber? O sea, en ambos casos debieron recibir la denuncia y llenar una ficha de valoración de riesgo. Esta ficha de valoración de riesgo es una ficha extensa donde tú puedes señalar todas las condiciones previas, la situación que ha ocurrido y el nivel de riesgo en que están, en este caso, ambas personas. Okay. Entonces, eso permite también ver qué problemas, si es que los habría, de tipo de ansiedad, psicológicos puede tener y derivar a las instancias que corresponden. Entonces, al no haberse dado esto, lamentablemente el SEM en Chimbote no tiene abogado, están en la etapa de contratación de un abogado y esto ha limitado que haya una acción inmediata del Ministerio de la Mujer por este mecanismo. Okay. ¿No? Entonces, como te das cuenta, es como que el sistema siempre va conspirando contra las víctimas. Entonces, con esa ficha se puede derivar a un fiscal. No le han debido impedir la comunicación con sus hijos, porque estamos hablando de dos menores de edad, de 3 y 6 años, que ella tenía la preocupación, enterada de que iba a ser detenida, de que su familiar se encargue de ellos, que quedaron solos. Finalmente, si todo esto se hubiera dado, ella hubiera tenido la tranquilidad, aún en detención, de poder afrontar la situación que vino luego. Pero se da esto, digamos, cuando llegan una pareja, a los dos los meten... No necesariamente, porque todas las diligencias, ellos llegan a la 1 de la tarde, se dan entre las 2 y minutos hasta las 2:40, ella aparentemente pierde la vida a las 4 de la tarde y minutos, y recién a él le toma la declaración cuando llegue el fiscal a las 6 y minutos de la tarde. O sea, estamos diciendo que todo ocurrió en un momento en el cual las diligencias no están muy claras. Todo eso se lo hemos hecho llegar al director general de la policía porque entendemos que esta muerte, que claro, la muerte no se dio en la celda, pero la consecuencia que ocurrió en un hospital tiene correlato con una inadecuada actuación de la Policía Nacional para atender este caso. Como tú dices, lo primero que no puedo hacer es detener y restringir derechos fundamentales, como es contar con un abogado, poder comunicarte con los familiares y dejar a buen recaudo a dos criaturas que no tenían ni 7 años de edad. Ajá. ¿Por qué se da ese tipo de situaciones? Ya había además un antecedente con esta comisaría, ¿no? No seguía los protocolos adecuados. Creo que también le había puesto en evidencia la Defensoría del Pueblo. Bueno, en realidad el tema de las comisarías, para citar ejemplos, hay diversidad de ejemplos. Ha pasado en Lambayeque con una última supervisión que hemos hecho, por ejemplo, donde 1.400 medidas de protección no se dan. O en Tingomaría, donde la persona va a una comisaría de familia y le dicen, no es acá, vaya a la otra. Entonces, todo esto te revela un problema de fondo. La policía no está respondiendo, ni siquiera en sintonía a lo que ha dicho el presidente de que las comisarías se declaraban en alerta permanente para atender a los temas de violencia. Y esto tiene relación con el tema de los patrones y la falta de especialización. La policía necesita formarse, prepararse y responder adecuadamente. Por ejemplo, el hecho de que tú mandes una carta notarial como efectivo policial para que se retracten de los hechos en vez de pedir una prolija investigación hace ver que se quiere tomar un curso distinto al que los hechos han ocurrido en la realidad, ¿no? Ajá. En ese sentido, ¿qué es lo que pide la Defensoría para este caso específicamente? ¿Qué es lo que se le ha pedido al jefe de la policía? Bueno, en el caso nosotros hemos pedido que intervenga la Inspectoría Nacional y vamos a estar atentos. Estamos coordinando con la Fiscalía de Chimbote para la investigación hasta el final. Es clave para nosotros la inmovilización del registro fílmico que hay en esa comisaría para poder ver qué es lo que pasó durante todo ese tiempo. Y también el tema de fondo es que las comisarías deben responder con mayor eficiencia al tema de violencia de las mujeres, porque las mujeres están llegando, y este es un caso dramático donde una persona se quita la vida en una comisaría, intenta quitarse la vida, lo cual se hace efectivo 3 días después, pero el resultado fue consecuencia de un acto. Entonces, sí creemos que la policía necesita presupuestos, necesita invertirse en la capacitación, en la formación, en la especialización, y eso es algo que también lleva de lado
a otras instancias. El SEM necesita tener procedimientos mucho más expeditivos para reemplazar abogados. No puede ser que en Chimbote no haya un abogado del SEM que haya podido ir en ese momento y reorientar la forma de actuación de la Policía Nacional. Hay varias responsabilidades ahí. Así es. También del Ministerio de la Mujer. O sea, no hay abogado. Entonces, si el proceso demora, las víctimas durante ese tiempo están desguarnecidas en su defensa. Increíble. Muchas gracias por haber venido aquí a Primer Enlace. Ojalá que esas cosas no se repitan.